Bueno, ahora voy a intentar explicarte un concepto muy importante que es la razón instrumental y la razón objetiva, de una manera así como bien de una embarradita, porque pues son textos muy, bueno, lejos de textos son conceptos muy complejos, pero que nos sirven de base para después irnos hacia otras áreas del conocimiento, irnos hacia otros autores. Pero de primeras es importante eh, conocer a estos dos autores principales, ¿no? Que son los que tenemos aquí en el inicio. Diría que el peloncito, pero los dos están pelones. El que no trae lentes se llama Theodor Adorno. Eh, Él es filósofo, sociólogo, músico. Su camarada de aquí al ladito es Max Horkheimer. Horkheimer, no sé cómo se pronuncia, no es alemán. Los dos, ambos son alemanes. Él igual, filósofo, sociólogo. Estos sujetos de aquí son importantes porque ellos comienzan una corriente de pensamiento en Alemania, siglo XX, que después se les va a conocer como la teoría crítica. Todo lo que veas de teoría crítica, que si pensamiento crítico, que si todo eso que si crítica hacia un área del conocimiento específico, tiene que ver con ellos. O sea, ellos sientan las bases de esa corriente de pensamiento, que la teoría crítica a muy grandes rasgos es mucho de lo que Marx y a otros autores como Weber, eh, George Lucas van desarrollando a lo largo de estos años, eh, antes de la Primera Guerra, post la Primera Guerra Mundial. Y estos sujetos llegan en este momento, cuando ellos empiezan a desarrollar sus ideas, es post Primera Guerra Mundial. Entonces les toca una Alemania derrotada, una Alemania asediada de mil formas, una Alemania que se ve reducida a lo mínimo para pagar los errores de la guerra, ¿no? En este ambiente, ellos empiezan a desarrollar lo que, te repito, se conoce como la teoría crítica. En este caso, las ideas se van a aterrizar sobre el texto de Crítica a la razón instrumental, que es un texto como clave de ellos, en especial en el primer capítulo, porque es donde precisamente desarrollan toda esta idea de qué es la razón instrumental y la razón objetiva. Y bueno, ¿cómo empezamos? Pues empezamos hablando de por qué es importante hablar de la razón. Para, este, para esta idea fundamentalmente es relevante la razón en el sentido de que esto va a darnos un panorama del por qué es que hacemos las cosas como las hacemos en nuestro tiempo moderno, ¿no? Digo, al final de cuentas, del siglo XX para acá, pues no ha pasado más que un siglo, literalmente. Y la realidad es que estos sujetos y después este, sus sucesores les va a tocar un mundo en el que se van a empezar a gestar las cosas que ahorita nosotros disfrutamos y que ahorita nosotros padecemos, ¿no? Estoy hablando de que ellos empiezan a escribir todo esto eh, entre la Segunda Guerra Mundial y por ahí término de los 60, que es cuando llega así el boom de la teoría crítica. Si hacemos cuentas, creo que todavía hay gente que está viva que nació en esos años. O sea, realmente no podemos hablar de que pasase demasiado tiempo, ¿no? Aún una vida humana alcanza a dimensionar los avances que se tuvieron en este ramo. Bueno, pero vamos a hablar del contexto, ¿no? Siempre hay que dar contexto histórico para absolutamente todo. Y aquí podemos observar, parte de un perrito ahí como bien ondeado, la cuestión de la promesa moderna. Bueno, eh, abajito hay una frase, aquí la podemos ver, que dice ilustración es conocimiento igual a libertad. ¿Qué fue la ilustración? Bueno, la ilustración es un movimiento cultural e intelectual del siglo XVIII en el que se empieza, o más bien se abandona las creencias tradicionales sobre el mundo y se adopta un enfoque
racional enfocado a la ciencia. A muy grandes rasgos, lo que pasa es que en el mundo, previo a la edad, previo a la ilustración, durante la Edad Media, y durante la Edad Media se dio un pequeño como esbozo de esta ilustración con lo que fue el Renacimiento. Sin embargo, la ilustración ya llega después del... ay, llega después de lo que fue la Revolución Francesa. No recuerdo muy bien si fue a la par o después, pero fue de que coincidieron mucho, ¿no? Entonces, ¿qué esto qué supone? Es un cambio. Las revoluciones, si en algo se caracterizan y por lo que hay tan poquitas en la historia, es porque cambian la estructura completamente, cambian todo. O sea, cambian instituciones, cambian valores, cambian los principios que rigen a la sociedad. Ya no solo es que cambien formas de gobierno, sino todo, absolutamente todo cambia. Lo que fue la ilustración, precisamente, fue eso, fue una semilla que después germinó en las revoluciones que tuvimos alrededor del mundo, específicamente en la Revolución Francesa, en donde la primicia era esa, o sea, el conocimiento da libertad. En tanto que nosotros antes nos regíamos por reyes que ponía Dios y que la religión era como lo máximo, todo le dábamos estas explicaciones míticas y míticas y religiosas que regían absolutamente todo, ¿no? Hasta los valores que tenían las personas eran regularmente esos. Entonces la ilustración llega como esto, como una manera de ilustrar, de dar luz, la luz del conocimiento a las personas para poder eh, cambiar el modo de pensar y el modo de concebir el mundo. Bueno, ¿cuál es el giro que le da al mundo entonces? Que la ilustración trae una racionalidad que nos va a dar cálculo, utilidad y control como conceptos principales. Ahora somos capaces de calcular todo, le vemos una utilidad absolutamente todas las cosas que hacemos, principalmente a la ciencia, y esto mismo nos permite tener un control sobre ciertos aspectos de la vida, en especial de la naturaleza, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar qué es la razón. La razón, así como definición de diccionario, es la facultad humana de pensar, comprender y formar juicios lógicos. ¿Ok? Eh, Todo esto es como un proceso. Pensamos en algo que queremos que sucede, intentamos comprender su funcionamiento, si no su funcionamiento, su uso o la aplicación que tiene. Y la cuestión de la lógica simplemente es que sea procesual, o sea, que tenga que tenga una relación entre paso uno 2 y 3 que sea funcional y que nos pueda ayudar a conseguir algo, ¿no? Digo, esto va a tener como más sentido después, pero es importante estar bien claros qué es la razón. Bueno, la cuestión que termina dejando la ilustración, como ya habíamos dicho, era o sea, la ilustración se abre con esta idea de más conocimiento, más libertad, ¿no? Posteriormente, conforme va avanzando el tiempo, se van desarrollando más y mejores tecnologías, se van cambiando los regímenes políticos alrededor del mundo, los gobiernos, termina por quedarse como esto. Mayor eficiencia, menor libertad. Que si nos vamos a la definición primera que habíamos dicho, no tiene mucho sentido porque parece que termina siendo lo contrario. Justo esto es lo que esto es la base de la teoría crítica, en especial de esta cuestión hacia la crítica a la razón instrumental, ¿no? Que en un momento te voy a explicar qué es la razón instrumental, pero básicamente esto es el pilar fundamental. Lo que nos están diciendo los autores es que a mayor eficiencia vamos a ser menos libres. Paradójicamente, no creería que entre más avanza las tecnologías, entre más avanza el mundo, nosotros nos podemos deslindar de muchas responsabilidades, cuando la realidad es otra, ¿no? Y bueno, así como ya hablamos de razón, ahora vamos a hablar de racionalidad.
La racionalidad es la forma histórica y social que adopta la razón. O sea, es la aplicación de la razón en el mundo. ¿Ok? Y dice ahí mismo, no existe una única racionalidad, sino tipos de racionalidad según la época y la organización social. La razón, la racionalidad con la que pensaba una persona del 1800 no es como la pensaba una persona del 1900, sino es como tú y yo razonamos actualmente, ¿no? Eso se puede ver hasta un ejemplo bien sencillo. Si estás con una persona muy mayor o si estás con un niño, te das cuenta de que, pues, a pesar de que llevásemos pocos años o no tantos años como para decir que hay saltos generacionales sumamente importantes, sí pensamos de manera diferente, ¿no? Viendo cómo, por ejemplo, una persona mayor interactúa con un teléfono y cuando ese mismo teléfono se lo entregas a un niño, te das cuenta de que hay una forma de relacionarse, hay un abismo entre cómo se relaciona uno con el objeto y el otro con el mismo objeto. Bueno, abajo lo pongo como un agregado ahí. Retomar a Max Weber para explicar razones afines o razones con arreglo a valores. Y esto es un poco de lo que intento como explicar ahí con no existe una única racionalidad. Weber es otro pensador alemán, mucho más viejo. Ese sí, nos da para para explicarlo en otra ocasión. Pero bueno, Weber explica que existe razón afines o razón con arreglo a valores. ¿Qué significa razón afines? Nosotros tenemos medios para conseguir un fin. Nosotros vemos medios para obtener un fin. Si yo quiero comprar una paleta, necesito el dinero para comprar una paleta, entonces tengo que ver la manera de obtener el dinero para conseguir la paleta, ¿no? Y con arreglo a valores es básicamente con las cuestiones más tradicionales. Regularmente, no sé, la manera en la que interactúas con tus papás o la manera en la que, por ejemplo, se ven los favores. Yo tengo un favor, tú me devuelves un favor, cosas más o menos por el estilo. Pero no es el caso ahorita. Y bueno, la crítica no es la razón humana, la crítica no es a la razón humana en sí, sino una forma específica de racionalidad que se vuelve dominante. Durante toda esta explicación, los autores no van a intentar decir que el mundo está mal porque el mundo se hizo racional. Al contrario, la racionalidad que se obtuvo después de la ilustración fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque sin eso no tendríamos penicilina, sin eso no tendríamos un idioma tan vasto y tan cabrón, no tendríamos los excelentes libros que tenemos a día de hoy, no tendríamos nada tendríamos. Seguiríamos viviendo en cuevas y chocando piedras para hacer fuego. Entonces no, el problema no es pensar racionalmente, el problema no es la razón, sino lo que ellos atacan es a esta forma específica de racionalidad que nos lleva a esto, más eficiencia, menos libertad. Y tú dirás, ¿cómo llegamos a eso? ¿Y de qué chingados hablas cuando dices que existen varias razones? Bueno, eh, aquí está muy condensado, pero después de la ilustración, todo, absolutamente todo en el mundo, somos capaces de explicarlo, de calcularlo y de dominarlo por ende. Esto se refleja, esto son como las tres características principales de la modernidad y posteriormente pues son las ideas y las herramientas con las que se va a servir el capitalismo industrial en sus primeros años, ¿no? Justo aquí el monito este de Lorax, el del güey que vende aire, así es literal eso. O sea, el vato sabe cómo funciona el aire, sabe cómo vender un producto, puede producir ese producto y al final de cuentas lo hace redituable, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ¿qué es la razón instrumental, no? Estos autores van a discernir entre dos tipos de razón que ellos le van a llamar razón instrumental y razón objetiva. La primera que vamos a analizar es la razón instrumental porque es la más sencilla de entender.
La definición así de diccionario directa es que la razón instrumental es una forma de racionalidad que se orienta exclusivamente a la elección de medios eficaces. Volvemos al el ejemplo de la razón con medios afines. Tú quieres obtener algo y tu racionalidad te lleva a pensar en cuáles son los mejores medios para obtener eso que quieres. Eso que quieres puede ser desde un objeto, un trabajo, hasta una persona. Si lo vamos a desarrollar en esos tres, este, en en esas tres dimensiones, ¿no? Quieres un teléfono nuevo, vas a investigar el precio, vas a checar cuánto dinero tienes, cuánto dinero generas, qué es lo que necesitas, pero siempre te vas a enfocar más que en lo que quieres obtener, te vas a enfocar o tu racionalidad va a ir orientada hacia cuáles son los medios más óptimos para obtener ese fin. No sé, a lo mejor te conviene eh, trabajar de lunes a sábado y esa es una parte eso es uno de los medios, ¿no? El trabajo para obtener dinero. Pero también podría ser que te esperes a que haya ofertas, no sé, como el Black Friday o como el Buen Fin, para que el teléfono te salga más barato, ¿no? O a lo mejor te sale más barato comprarlo en línea y no, o te sale más barato ir a la tienda y tú adquirirlo, ¿no? Todos estos pensamientos, todas estas comparaciones de opciones, es lo que ellos le van a llamar razón instrumental. Nos preocupamos por pensar en la elección de los medios más eficaces para obtener ese fin. Y es curioso porque eso termina transgrediendo hasta la cuestión de cómo nos relacionamos. Si a ti te gusta una persona y dices, changos, ¿cómo le hago para que esa persona me note? Porque yo quiero a esa persona, no sé por qué, pero yo quiero a esa persona. Empiezas a buscar cosas afines. No sé cómo le puedo hablar, le hablo directamente o resulta que lo conoce mi amigo, que lo conoce mi hermano, que lo conoce mi hermana, que lo conoce mi primo, que lo conoce, no sé, encuentras una manera de acercarte. Investigas previamente o en el momento dices, ay, no sé qué te gusta y que te diga, me gusta el badminton. Y así tú no tienes ni puta idea de qué es el badminton, pero tú ahí te esmeras en aprender qué chingos es el badminton para después sacarle conversación, ¿no? Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de lecciones, de empezar de pensar en cuáles son las mejores maneras o las maneras más eficientes para acercarte a esa persona, es razón instrumental. Todo, te vas a ir dando cuenta con el tiempo, o sea, los ejemplos sobran, que uno de los grandes males del ser humano moderno es justo eso, el hecho de estar tan metidos en esta manera de pensar, en esta racionalidad instrumental. Casi nada se nos escapa de esto, ¿no? Bueno, aquí justo hago la anotación, prescinde de toda reflexión sobre los fines. No piensas, simplemente dices, ¿sabes qué? No me interesa, yo quiero eso. No me preguntes por qué, pero yo quiero eso y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para conseguirlo, ¿no? Y aquí otra cosa muy importante, mide lo racional en términos de utilidad, cálculo, previsibilidad y control. Hay poner especial enfoque en eso, ¿no? Lo racional, como ya lo habíamos hablado, tiene características muy, muy específicas. En este caso, la razón instrumental van a ser estas. ¿Qué utilidad tiene? El cálculo de lo que tengo que invertir o lo que voy a gastar para obtenerlo. Previsibilidad, cuándo lo puedo obtener o cómo es que lo puedo obtener. Y el control. ¿Qué puedo hacer yo para poderlo conseguir dentro de mis posibilidades? Y bueno, esa es como la parte así más gruesa, ¿no? De que te das cuenta de que todo lo vemos de esa forma. Si quieres una chamarra, primero te pones a pensar si de verdad necesitas la chingada chamarra o si vale la pena a ese precio.
si quieres irte de vacaciones, piensas si, no sé, es viable irte de vacaciones o haces todo lo posible para conseguir lo, el capital para poderte ir de vacaciones. Te repito, si quieres una persona, aprendes y desarrollas ciertas habilidades, gustos o adquieres hábitos por el simple hecho de que esta persona te vea o te note, porque lo que quieres es a la persona. Pero entre todo ese cálculo dices, bueno, ¿por qué quiero a la persona? A lo mejor es guapo, es alto, es, es moreno, es blanco. O sea, siempre hay cosas, siempre esto es una relación en la que siempre vas a buscar la ganancia para ti. ¿Y eso qué significa? Que lo que tú tengas que hacer para obtener eso sea menor a lo que te supone el valor del objeto, de la persona, de lo que sea. Esas son, eso es así como bien alarmante, ¿no? Que nos terminamos cosificando y viendo como productos. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la razón objetiva. Para Adorno y Horkheimer, la razón objetiva es una forma de racionalidad que es el fin en sí mismo. Aquí esta es la clave. Presupone que existen criterios de verdad, justicia y bien que no dependen de la utilidad inmediata. Permite evaluar la realidad, no únicamente adaptarse a ella. ¿Eso qué quiere decir? Que si en la razón instrumental estábamos hablando de fines y medios, donde el foco estaba en los medios, en la razón objetiva, el fin es el fin en sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que las cosas las producimos, las hacemos o las queremos por el simple hecho de ser las cosas en sí mismas, ¿no? Justo aquí, lo repito, presupone que existen criterios de verdad, justicia y bien que no dependen de la utilidad. No estamos viendo si nos conviene, no estamos viendo si es útil, no estamos viendo si vale la pena el esfuerzo, simplemente lo queremos y lo hacemos por amor al arte. El arte es una de las cuestiones que van a enfatizar mucho Horkheimer y Adorno, que se escapan de esta lógica instrumental. Ellos van a decir, el arte por sí mismo es razón objetiva. La gente no hace arte para, bueno, en ese momento, ¿no? La gente no hace arte para venderlo, no la hacen como producto. Que ellos también escriben mucho sobre eso, le llaman la industria cultural, pero el arte no se piensa para eso. Si tú pintas un cuadro, lo haces porque te nutre el espíritu, porque te hace sentir bien. Cuando uno escribe un cuento, una carta, un poema, lo haces por la emoción que te causa plasmarlo, que aterrizar, sacar las ideas, aterrizarlas y ponerlas, ¿no? Cuando un músico crea alguna melodía, es la misma lógica. No lo haces pensando en que vas a obtener algo. Ni siquiera piensas de que ahí llevo 8 horas escribiendo, tocando, pintando, no, o sea, no importa, no tiene que tener esta lógica de razón instrumental detrás. Bueno, en este marco la razón no se limita a calcular, juzga, valora y establece límites. Esto es decisivo porque la razón objetiva introduce la pregunta por el sentido. Y esto es lo más importante. ¿Cuál es el sentido en la razón instrumental? Obtener eso. ¿Por qué? Porque me es útil. Porque me es útil, porque es viable y ya. Fin, se acabó. ¿Cuál es eh, lo más importante de la razón objetiva? Pues preguntarse el sentido. ¿Qué sentido tiene que yo haga, que yo corra un maratón? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que yo vaya a entrenar todos los días? ¿No? ¿Qué sentido tiene que yo me esfuerce por comerme mis verduras en cada comida? Eso es lo más importante. Es eso que se ha ido perdiendo con la cuestión de la modernidad. Digo, algo que es bien importante es que estos dos conceptos se relacionan. No existe solo la razón objetiva y no existe solo la razón instrumental. Ambas necesitan de la otra para funcionar, ¿no? El sentido mismo de algunas cosas
puede ser su misma utilidad. No, la razón objetiva no se trata de que vayamos por la vida preguntándonos cuál es el sentido de todo lo que estamos haciendo, filosofando ahí guajiramente, sino se trata de entender que hay cosas que valen pues, por el simple hecho de ser esas cosas. Y hay otras que sí van a requerir de este cálculo racional de medios a fines, ¿no? Pero en este caso, pues el simple hecho de hacerlo es lo que más vale y lo único que debería atesorarse. Y bueno, esa es como la introducción hacia las dos grandes categorías de razón que van a proponer los autores. Ahora y ya para irle cerrando porque ya me la mamé, ya es podcast. Hay un pequeño anexo que hice donde quería cómo llevar esto a algo que te fuera más afín. Y bueno, lo primero es preguntarse, ¿y eso en qué chingados le afecta al diseño, no? Entonces, aquí lo pongo como que en el diseño industrial, la razón instrumental hace posible el objeto. Diseñas cosas para satisfacer necesidades. Y no diseñas pensando en la manera más complicada de hacer una cuchara. Piensas de qué forma la cuchara podría ser fácil de producir, fácil de usar y cumplir su función de manera ideal, ¿no? Justo el diseño industrial, todo lo que tenga que ver con la industria, en general hasta las ingenierías, tienen están así atravesados, son hijos de la razón instrumental, ¿no? Quizá las artes sean el contrapeso de la cuestión más objetiva, ¿no? Entonces, bueno, la razón objetiva podría devolverle el sentido al por qué hacen las cosas, por qué diseñar eso, por qué crear aquello, por qué no crearlo o por qué hacerlo de esta forma y no de la otra. Cuando solo todo se reduce a la razón instrumental, el diseño deja de ser mediación cultural y se vuelve un simple engranaje del sistema productivo. Hay que hacer objetos, necesitamos la gente que piense en qué objetos hay que hacer, ¿no? Y aquí te dejo una foto. Este sujeto se llama Eduardo Galeano, es un escritor uruguayo, ya está, ya está fallecido. Y él escribe este librito que se llama El fútbol a sol y sombra, el cual a mí se me hace un libro bellísimo, donde justo explica como todas las partecitas que, de las que se compone el fútbol, ¿no? No viendo el fútbol como precisamente este negocio y deporte, sino viéndolo desde lo que es en un principio, que es un juego. Esta, lo pongo aquí porque hay un, hay un párrafo ahí donde él explica que cuando uno piensa en el fútbol, lo primero que se le viene a la cabeza es ver al fútbol como un trabajo, como una empresa en la que tienes un director técnico, que justo tienes el director técnico porque ahora diriges una empresa, diriges a un grupo de trabajo. Entrar a la cancha se convierte en entrar a la zona de trabajo. Y estos hasta conceptos, palabras, son razón instrumental. ¿Para qué sirve el director técnico? Para guiar, para que estos sujetos, el equipo gane, para que gane fama, para que gane títulos, para que se vuelvan los capos en la liga que se te ocurra, ¿no? Y justo él hace la comparación porque decía, antes solo existía un coach y un grupo de gente que jugaba contra otro grupo de gente. Y es eso. O sea, ¿por qué jugabas? Puta, porque jugar al fútbol es divertidísimo. Porque es un ejercicio increíble. Porque me divierto con mis amigos. Porque conozco gente y porque me lo paso de huevos. No es por ganar. No es por una copa. No es por un salario. No es por fama. No es por nada. Es un juego.
Y se me hizo muy interesante y creo que quedaba como muy ad hoc. Justo ayer lo estaba, bueno, antier, lo estaba leyendo y se me quedó como, y dije, "Oh, eureka, ¿no? Esto puede funcionar como ejemplo". Y bueno, aquí lo dejo como más sintetizado. El problema no es diseñar objetos, sino es de qué racionalidad los diseñas. Una racionalidad objetiva o una racionalidad eh, instrumental, ¿no? Eh, y bueno, ya, eso es todo. Creo que son ideas muy interesantes que se pueden extender muchísimo más. Digo, al menos en este último punto, no estoy como, no soy un sabelotodo en esta área, pero sí como que intenté darle este giro a los conceptos medio raros que estaba presentando para que los pudieras sentir cerca y que te los pudieras apropiar de una manera más sencilla, ¿no? Digo, igual si te interesa te puedo pasar los textos y ya te los avientas ahí cuando quieras, cuando puedas. No son sencillos, pero ahorita ya tienes como la base y la guía para que al menos cuando digan razón instrumental saques de onda, cuando digan razón objetiva, pues mucho menos. Y pues ya, fin.